Bueno, buenas tardes, mi nombre es Roxana Toledo, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia de la Educación y estamos transmitiendo en vivo del Instagram de la CEPA de Humanidades y la CEPA de Exactas. Bueno, este conversatorio se va a tratar sobre lo que es la problemática del dengue como sanitaria y social y el rol de la educación pública. Con nosotros está Marina Stein, ella es docente de Educación para la Salud de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades de la UNE, también es doctora en Biología y es responsable del área de Entología del Instituto de Medicina Regional e investigadora adjunta del CONICET. Bueno, le damos la bienvenida, profe, y bueno, era más que nada lo que queremos escuchar y que nos puede comentar más o menos lo que es la situación provincial con respecto al dengue. Y también nos gustaría comentarle las preguntas que nos dejaron los alumnos de la inscripción para el en vivo y las encuestas que nos dejaron también en el Instagram. Primeramente se va a tratar sobre lo que es la cuestión biológica del dengue, si nos puede comentar más o menos. Bueno, hola, buenas tardes. Buenísima la iniciativa de la CEPA, gracias por invitarme. La verdad que hablar de dengue hoy es una enfermedad que está ocurriendo en Argentina en silencio, ¿sí? A pesar de que es actualmente, diríamos que podemos afirmar que es la peor epidemia de dengue que ha ocurrido en nuestro país en toda nuestra historia. Yo no sé si responder directamente las preguntas, yo lo que preparé es un escrito y para hacerlo rápido, lo que quería era leerlo un poco, porque si no, me parece que van a empezar a surgir preguntas y tal vez con algunas de las cuestiones que yo planteo en el escrito ya van a poder responderse directamente. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. yo voy a hacer más o menos rápido y de última lo que pueden hacer es ir anotando, digamos, o guardando las preguntas y después las respondemos, porque seguramente, como es una problemática tan compleja, van a quedar muchas cosas en el tintero. Bueno, primero enmarcarlo en una situación regional, ¿sí? Estamos hablando de la peor epidemia de dengue, no solo en Argentina, sino en América. En el año 2019 ocurrieron más de 3 millones de casos en toda América Latina. En Argentina en particular tuvimos 3 grandes epidemias. La epidemia de 2009, de la cual nuestra región sabe mucho, porque el norte argentino fue el más afectado, y la provincia de Chaco en particular, representó para ella el 50% de los casos de todo el país. Después tuvimos otra gran epidemia en el 2016 con epicentro en la provincia de Misiones, donde registró el 80% de los casos ocurridos en todo el país. Y por último, la que estamos presenciando actualmente, que tiene una novedad, que es que se ha extendido, es decir, el número de casos ha adquirido una nueva dimensión geográfica, porque no solo ha afectado las provincias del norte, sino que ha afectado principalmente la zona centro de nuestro país, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Y esta es la peor epidemia, con más de 45.000 casos seguramente que estamos teniendo en este momento. Entonces, como verán, ha aumentado el número de casos, porque en el 2009 tuvimos 24.000 en todo el país, ahora tenemos más de 45.000, y también ha aumentado las provincias en las que se han registrado esos casos. Con esto quiero decir que, si bien tenemos una periodicidad de ocurrencia de epidemias, estas son cada vez mayores, y por otro lado, lo que no podemos aseverar con total seguridad es dónde va a ocurrir esa epidemia, ¿sí? Y tampoco cuándo. Bueno, entonces, ¿qué es el dengue? ¿Sí? El dengue lo podemos definir desde el punto de vista médico, que es el que todos conocen, o biológico, diciendo que es una enfermedad que afecta al hombre, causada por un virus y transmitida por mosquitos. Esto nos dice que para que ocurra una epidemia de dengue deben ocurrir 3 factores. El virus tiene que estar presente en una localidad, el mosquito tiene que estar presente en la localidad, y por otro lado tiene que haber personas sanas a las cuales infectar para que ocurra la epidemia. En Argentina, el mosquito vector, que es Aedes aegypti, como todos saben, está presente en todas las provincias, salvo en las 3 provincias de la Patagonia y en Tierra del Fuego.
Personas que nacen sanas todo el tiempo, hay una población de susceptibles, decimos nosotros, se le llama susceptible a aquella persona sana, que no se ha infectado nunca con ningún virus, o, por ejemplo, susceptible a cualquiera de las otras variedades del virus, porque tenemos que saber que hay 4 tipos de virus dengue, ¿sí? Entonces yo puedo estar infectado, puedo haber padecido un tipo de dengue, pero soy susceptible a las otras 3 variedades, porque solamente desarrollo anticuerpos contra la cual me infecté. El virus entonces ingresa a nuestro país principalmente desde los países limítrofes, con personas que viajaron o que vuelven infectadas, o con personas que viajan hacia esos países y vuelven con el virus en la sangre. Por eso decimos que Argentina es un país epidémico en relación a dengue, no endémico como Paraguay o Brasil, donde solamente tenemos un momento del año donde ocurren las epidemias, que son las épocas de verano, de mayores temperaturas y precipitaciones. Entonces, vamos a tener, por un lado, las consecuencias de la enfermedad, los síntomas o las patologías en el paciente. Vamos a tratar de buscar una vacuna, porque las vacunas son las medidas más efectivas para prevenirnos de este tipo de enfermedades, y vamos a tratar de controlar al vector o al mosquito, ¿sí? En este caso. Vacunas. En el caso de las vacunas es muy complejo hablar de vacunas, porque como dije antes, hay más de un tipo de virus dengue, hay 4. Entonces deberíamos fabricar una vacuna que nos proteja contra los 4 serotipos. Ya se intentó, se hizo eso, se fabricó una vacuna, pero fracasó, porque se vio que aquellas personas que habían tenido un tipo de virus dengue, por ejemplo, dengue 1, cuando eran vacunadas, se agravaba su situación y podían llegar hasta la muerte a partir de esa vacunación. Por lo tanto, se abandonó la aplicación de esa vacuna. Entonces, desde el momento entonces que sabemos que es un virus el que nos transmite la enfermedad, no hay vacuna, entonces las principales medidas de prevención son las del control de mosquito vector. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La hembra del mosquito, que está sana, busca alimentarse de sangre humana. Si esta sangre humana está infectada con el virus, el mosquito se infecta, luego de unos días de replicarse, de multiplicarse el virus en el mosquito, este ya puede infectar a una persona sana picándola. Luego de alimentarse, el mosquito busca depositar sus huevos ya maduros en algún recipiente ubicado en el ambiente urbano. Es una especie de mosquito que está perfectamente adaptada al ambiente urbano, ya sea domiciliario, peridomiciliario o cualquier sitio que pueda encontrar dentro del ambiente urbano que colecte un poco de agua, allí puede depositar los huevos. En el ambiente urbano encuentra comida, que es la sangre humana, refugio y además los criaderos donde oviponer. Pero tiene una característica, no coloca los huevos directamente sobre la superficie del agua, sino que lo hace adherido a la cara interna de los recipientes, con una sustancia que es cementante. Para que ese huevo pueda eclosionar, necesita ser inundado. Puede ser inundado con el agua de la lluvia, si me olvidé el recipiente a la intemperie, o puede ser inundado porque yo le tiré agua a ese recipiente. Después de que el huevo es inundado, aparecen las larvas. Nacen las larvas, de 4 se transforman 4 veces, es decir, hay una muda de 4 etapas o 4 estadios larvales, luego se transforma después del último estadio larval en pupa, y después emerge el adulto. Entonces, sabemos que no hay vacuna, sabemos cómo se transmite, por lo que debemos entonces disminuir la población de ese mosquito vector y evitar que se reproduzca. Esa es la principal acción preventiva que se debe realizar hoy día. No tenemos hasta el momento otra. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esa acción preventiva? Lo que siempre escuchamos: eliminar los criaderos, tapar aquel que dejamos olvidado, aquel que necesitamos acumular agua debe estar tapado, limpiarlo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sabe efectivamente la población por qué debe eliminar esos criaderos? Y esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos los que trabajamos en terreno con estas problemáticas, porque la pregunta sería: ¿qué relación hay entre el mosquito que me pica, que es la pregunta que se hacen muchos, y me transmite el virus, y ese criadero? ¿Sí? Eso es, la mayoría de las personas entonces no asocian el criadero con los huevos, las larvas o las pupas, y tampoco lo asocian con el adulto que nos pica. Por lo tanto,
hay un conocimiento que está muy disociado y que es necesario relacionar, asociar y profundizar. Otra cuestión son los factores biológicos. Me enviaron algunas preguntas y me hicieron alguna pregunta sobre esta cuestión, es decir, los factores biológicos que favorecen la reproducción de este mosquito o el desarrollo del vector. Bueno, siempre se hace mención a las condiciones más favorables para el adulto, se menciona las temperaturas cálidas por arriba de los 16 grados, hablamos de las precipitaciones, hablamos de la existencia de los criaderos donde pueda oviponer. Sabemos que hay temperaturas críticas para la supervivencia del adulto, por debajo de los 10 grados los adultos no sobreviven, tampoco sobreviven las larvas y tampoco sobreviven las pupas, pero sí sobreviven los huevos. Los huevos son resistentes a la desecación y son resistentes al frío. Por lo tanto, en las épocas donde pensamos que no hay dengue, o que no hay mosquito, mejor dicho, no dengue, sino mosquito picándonos, resulta que tenemos los huevos en los criaderos esperando para las próximas épocas favorables poder eclosionar y nuevamente tener más mosquitos. Entonces, de allí la importancia de no interrumpir las campañas de prevención. Estas campañas de prevención que siempre escuchamos en el verano, cuando ya tenemos un caso de dengue, son tan importantes en el invierno como en el verano. No deben ser interrumpidas, porque en el invierno tenemos los huevos en los recipientes. Entonces, y hay un mito que hay que desterrar, decimos los que trabajamos en esta cuestión, que mosquito, se piensa que el mosquito es solo lo que vuela, y mosquito también es huevo, mosquito también es larva, y mosquito también es pupa. Bueno, otra de las cuestiones entonces es, de algunos de los factores que no se habla mucho y que ustedes también me preguntaron, son los condicionantes sociales y económicos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores o condicionantes de los que podríamos hablar que favorecen el desarrollo, la existencia de este tipo de enfermedades? Y yo me quiero referir a los modos de vida. Cuando hablamos de los modos de vida, quiero decir aquellos sujetos, del modo de vida de la gente, sujetos situados históricamente, que en la mayoría de los casos, o en la inmensa mayoría de los casos, no son de su elección esos modos de vida. Y me refiero a la pobreza, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque como toda enfermedad, ¿sí?, la situación de pobreza perjudica más que la situación de no pobreza. Es decir, las personas que no tienen acceso a la salud o su acceso es limitado, aquellos que no tienen una vivienda digna, un trabajo, una educación, una enseñanza, están más vulnerables o son más vulnerables a poder contraer este tipo de enfermedades y a resolver adecuadamente este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque se dice que el dengue es una enfermedad que no distingue clases sociales, porque el mosquito pica tanto a ricos como a pobres. Y claro, sí, obviamente antes de picarme no se va a fijar en mi cuenta bancaria, pero lo que tenemos que pensar es que cuando uno es pobre no tiene las mismas condiciones para poder acceder al sistema de salud, ni tampoco tiene las mismas condiciones para que el mosquito no esté presente cercano a su domicilio o en su domicilio. Entonces, no es lo mismo para ningún tipo de enfermedad, digamos, estas diferencias y estas desigualdades hacen la diferencia cuando un mosquito pica a una persona pobre que cuando pica a una persona rica. Y otra cuestión en la que quiero también hablar es necesario que tengamos en cuenta que hace falta un marco interpretativo con una visión mucho más integral de esta problemática, de una ciencia que conecte las cosas que suelen estar desconectadas en un análisis que no sea un análisis convencional. Y en ese análisis poco convencional hay que poner una mirada de estas condiciones de vida a las que nos empuja un sistema en el que estamos inmersos, que es el sistema capitalista. Es decir, que hace que aparezcan en ese sistema nuevas enfermedades que antes no existían, y pongo el caso del coronavirus, o también podemos hablar de Zika y de chikungunya, que son también dos virus transmitidos por el Aedes aegypti, de los que no sabíamos de su existencia hace unos 10 años atrás, y que desde el 2015 y desde el 2013 están presentes en el continente americano. ¿Y cuáles son las causas de este modelo que nos llevan a esas condiciones de desigualdad y de pobreza y el surgimiento de estas enfermedades? Bueno, una de ellas podemos mencionar el extractivismo agrícola o el monopolio de la tierra.
que expulsa, por ejemplo, del campo a los pequeños y medianos productores para concentrar en pocas manos la tenencia de la tierra. El Chaco es un claro ejemplo de eso, donde, por ejemplo, entre los años 80 y 90, la provincia tenía 6.000 establecimientos agropecuarios de 50 hectáreas cada uno, que ocupaban unas 100.000 hectáreas, pero también tenía 1.000 establecimientos agropecuarios de más de 100 hectáreas cada uno, que ocupaban 3 millones de hectáreas. Lo que ocurrió es que fueron desapareciendo los primeros en detrimento de los segundos. Con la desaparición entonces de estos pequeños establecimientos agropecuarios y el aumento de los grandes, se genera mayor, digamos, migración poblacional desde estos lugares, desde las zonas rurales, hacia las zonas urbanas. Es decir, podemos decir que este modelo llevó de alguna manera a la generación o a la concentración de la población dentro de las áreas urbanas. No necesariamente hablamos del Gran Resistencia, podemos hablar de distintas ciudades dentro de la provincia del Chaco, una corriente migratoria que se instala en esas ciudades con asentamientos precarios, sin provisión de agua potable, sin viviendas adecuadas, sin recolección de residuos y disposición adecuada de residuos, y sin la posibilidad de acceder al sistema de salud. Entonces, la destrucción de los ecosistemas, concentración de la tierra en pocas manos, grandes concentraciones de la población en áreas urbanas, todas ellas son generadoras y replicadoras de este tipo de enfermedades. ¿Qué pasó? Podemos decir que se erradicó o se controló el Aedes aegypti en alguna década. Sí, en la década del 50 y el 60, Aedes aegypti fue controlado de 16 países de América con una campaña continental dirigida por los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud. Y lo que pasó fue que se abandonaron esas campañas, y el abandono de esas campañas hizo que Aedes aegypti volviera a estar presente nuevamente en aquellos lugares donde había sido controlado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿por qué más allá de las campañas, me preguntaron, que se realizan todos los años, la enfermedad sigue creciendo? Esa es otra cuestión u otra interrogante que ustedes me hicieron. Bueno, hay cuestiones que podríamos solucionar, ¿sí? Pero que necesitan de decisiones políticas y de políticas sanitarias. Lo que está demostrado en la epidemia de coronavirus es que, a pesar de que nuestro sistema de salud pública está casi en terapia intensiva, es necesario un fuerte sistema de salud no privatizado. Pero para ello se necesitan actualmente más inversiones en el sistema de salud pública. Es necesario dinero, ¿sí? Por lo que pensar también de dónde debe salir el dinero en esta gran crisis económica que hoy padecemos los argentinos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿tiene que seguir saliendo de la población? ¿Tiene que seguir saliendo de los trabajadores? ¿O tenemos que empezar a pensar en nuevas cuestiones, como por ejemplo, de aquellos que se han enriquecido durante todos estos años, beneficiados con la gran especulación financiera? También podemos pensar en una deuda externa heredada que debería ser investigada a partir de su dudosa legitimidad. Pero además, ¿con qué visión de salud pública? Necesitamos plata, pero también la visión de salud pública desde lo asistencial, desde el consultorio, desde el hospital, pensada para casos individuales, o pensar en una salud pública donde se involucren las organizaciones sociales, los barrios, los vecinos, los estudiantes universitarios, por ejemplo, con mayor participación de la gente. Es decir, falta una visión participativa para la prevención en salud. ¿Qué ocurre? El dengue tiene un porcentaje de mortalidad muy bajo, de un 2 a un 4%, pero tiene un alto porcentaje de morbilidad, es decir, mucha gente se enferma, poca gente muere. A diferencia de la fiebre amarilla, que tiene un alto porcentaje de mortalidad, entre un 50 y un 80%, y es una enfermedad que también transmite la Aedes aegypti, pero por suerte para esta enfermedad tenemos vacunas. Entonces creo que hay una subestimación de quienes tienen las decisiones políticas en salud pública respecto de este tipo de enfermedades que ocasionan poca mortalidad en relación a otras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, son necesarias inversiones, ¿sí? Hablábamos de la necesidad
o del evitar, digamos, acumular agua. Pero yo les puedo contar que hay muchísimas localidades del interior de nuestro país que no reciben agua corriente de red, y ustedes lo sabrán, y por lo tanto, decirle a esa población que no acumule agua es hablar en contra de su subsistencia. Por lo tanto, ese mensaje debería ser, de alguna manera, respondido por parte de las autoridades que tienen que proveer el agua potable de red para todas esas localidades. Entonces es necesaria la inversión en infraestructura en este sentido. Y el rol de la educación, la importancia del rol de la educación respecto del conocimiento de la enfermedad, respecto del conocimiento del ciclo de vida del mosquito, respecto del conocimiento de dónde cría este mosquito, pero ¿dónde empezar en educación? ¿Solamente en el ámbito o en el nivel universitario? Y no creo, porque enseñamos a los niños desde el jardín de infantes a lavarse las manos en determinados momentos para evitar contagiarse de algunas enfermedades. Incluso todos hoy ya estamos tan acostumbrados con el coronavirus que cualquier niño sabrá que tiene que lavarse sí o sí las manos. ¿Por qué no iniciar desde el jardín de infantes campañas o con la currícula, trabajar con contenidos que tengan que ver también con estas enfermedades que son tan prevalentes en nuestra región y que van a ir aumentando? Entonces, ¿qué hacer en las universidades? Las universidades somos fuente de generación de conocimientos. Entonces, ¿cuánto conocimiento se está generando en las universidades en relación al tema? Desde lo médico y lo biológico hay mucho ya hecho, y hay mucho también por hacer. Pero, ¿qué ocurre si hablamos de que es una enfermedad vinculada a los usos, costumbres y modos de vida? Les diría que prácticamente no existen investigaciones en relación a esto. O sea, no hay prácticamente ninguna investigación en Argentina que hable de los usos, costumbres, modos de vida relacionados con el dengue en la población. Y estoy hablando de las ramas de las ciencias sociales, no desde las biológicas. ¿Qué ocurre también desde la psicología? Los efectos, por ejemplo, de haber tenido dengue, un tipo de dengue, y estar pensando en que me puedo infectar con otro tipo de dengue y puedo llegar a desencadenar la forma grave de la enfermedad. También desde la psicología, la importancia de trabajar en este sentido. Tampoco se han encontrado en la literatura ningún cuento relacionado con esta problemática, pero sí hemos encontrado algunas historietas mal elaboradas por los ministerios de salud, por el Ministerio de Salud de la Nación en una época, donde se demonizaba de alguna manera al mosquito vector del dengue. Y si hablamos de trabajar en educación y en cuentos y en literatura y en recrear a partir de la lectura, justamente lo que deberíamos hacer es tratar de generar empatía en este sentido y no demonizar con estas cuestiones. Pero también pensar también en la generación de nuevas tecnologías en relación a esta problemática, que no signifiquen la fabricación, por ejemplo, de mosquitos transgénicos como se ha experimentado en algunos países limítrofes, porque no sabemos lo que pueda ocurrir en la naturaleza. Pero podemos pensar en tecnologías generadas para la población, para el uso de la población, o tecnologías generadas para el uso del sistema de salud. Por otro lado, entonces, la responsabilidad del Estado en estas cuestiones de educación, de infraestructura, ¿sí?, y de salud, una gran responsabilidad estatal, y también responsabilidad en cuanto a control de criaderos, que siempre se habla del control domiciliario, pero hay criaderos en el ambiente urbano que no son del domicilio, como los cementerios, las chacaritas, las construcciones abandonadas, etcétera, etcétera, o las gomerías, donde debería haber un control, digamos, de los organismos estatales. Por último, decir que durante 4 años no tuvimos Ministerio de Salud. Durante 4 años no tuvimos los programas de prevención de este tipo de enfermedades porque fueron dados de baja. Durante 4 años tuvimos un presupuesto a la baja del Ministerio de Ciencia y Tecnología y casi que privatizan las universidades. Por lo tanto, terminar un poco con esto que una frase, digamos, del epidemiólogo ecuatoriano Jaime Breil, que dice: cuando se convierte la tecnología y el conocimiento, que es un bien común, o por lo menos debería serlo, al servicio de una acelerada acumulación de la riqueza,
deja de tener efectos protectores y pasa de ser un recurso para la vida a ser un recurso para el deterioro de los ecosistemas y de las formas humanas. Ahí. Muy buena info nos dio, profe. Si usted no tiene drama, dejaron algunas preguntas, se las leo. Dale. Ya les digo. Preguntaron qué diferencia hay entre los 4 tipos de dengue. Bueno, el virus dengue es un virus que está conformado por material genético que es ARN, ¿sí? Por supuesto que tiene una envoltura proteica, y las variaciones entre los 4, se llaman serotipos o 4 tipos de dengue, están relacionadas con esa estructura. Es decir, hay diferentes, por decirlo de alguna manera, para los que conocen, los estudiantes de biología, diferentes arreglos en la distribución, digamos, de la información genética dentro de esa cadena, digamos, de ARN, o dentro de esa estructura genética, que hacen, de alguna manera, que tenga un comportamiento, por decirlo, un poco diferente en cada uno de ellos. Pero la sintomatología y la patología que causan ellos es la misma. Pero cuando uno fabrica una vacuna, la vacuna tiene que ser específica, es decir, tiene que poder actuar contra una determinada respuesta inmunológica generada por un determinado virus o por un determinado patógeno o por un patógeno específico. Por lo tanto, por eso es tan complejo la fabricación de esta vacuna, porque se debe fabricar una vacuna que atienda a los 4 tipos de virus. Es decir, por otro lado, si yo me infecto con un tipo de virus dengue, por ejemplo, dengue 1, genero los anticuerpos contra el dengue 1, pero no contra los otros virus dengue. Entonces, puedo tener a lo largo de toda mi vida la posibilidad de infectarme y de enfermarme con los 4 serotipos. No sé si hay algunas personas más que siguen conectadas, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo les preguntaría cuál sería la participación de los estudiantes universitarios en esta problemática. ¿Qué rol podrían tener, además de esto que está bueno, ¿sí? Como la difusión de los conocimientos, ¿sí? Que generalmente, bueno, lo que nosotros podemos ver desde quienes trabajamos específicamente en la problemática, lo que vemos es que hay mucha desinformación al respecto, o que la información no es la adecuada, ¿sí? Entonces, la gente entonces no actúa muchas veces, se confunde el mosquito con el virus, te dice, mirá, ahí va volando un dengue, cuando en realidad no todo mosquito que vuela está infectado con el virus dengue, es decir, no todo mosquito Aedes aegypti me va a picar y me voy a enfermar, ¿no? Ahí hay una pregunta. Sí, les leo. Dice, ¿cuál es el lugar con más dengue en Argentina? Preguntó una persona. Bueno, eso cambia, a lo largo de los años ha ido cambiando, por eso mencioné, en este momento, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires son los más afectados, junto con algunas provincias del noroeste argentino. Pero eso ha ido cambiando con los años. En el 2009, la provincia del Chaco fue una de las más afectadas, y en el 2016, la provincia de Misiones concentró el 80% de los casos de todo el país. También preguntaron, ¿se consiguieron realizar campañas o conseguir elementos de la salud para prevenir o tratar el virus a partir de lucha y organización? ¿Cómo? No entendí. ¿Se consiguieron realizar campañas o conseguir elementos de la salud para prevenir o tratar el virus a partir de lucha y organización? Bueno, no sé si en Argentina, pero la experiencia más avanzada en cuanto a la organización comunitaria y la lucha contra el virus dengue, que no me gusta hablar de lucha porque es un organismo,
digamos, el mosquito o el virus son organismos biológicos, pero para enfrentar, digamos, esta problemática hubo una experiencia muy importante que es en Cuba, ¿sí? La experiencia más importante es la organización comunitaria en Cuba, a partir de la década, bueno, después de la Revolución Cubana, ¿sí? Donde había referentes por manzana. Los referentes en cada manzana recorrían la manzana, revisaban la existencia de criaderos, trabajaban con la gente. Otra pregunta dice, ¿cómo sabemos si fuimos picados o infectados por el virus del dengue? Bueno, picados por Aedes aegypti. ¿Y cómo sabemos? Si ese Aedes, no sabemos, porque justamente Aedes aegypti tiene una, digamos, es muy difícil o generalmente la gente no se da cuenta cuando este mosquito lo pica, ¿sí? Dependiendo también de la persona. Hay personas que son más alérgicas o más susceptibles a la picadura del mosquito. ¿Por qué? El mosquito cuando nos pica, esté o no infectado, lo que hace es pasarnos su saliva, y en su saliva tiene una sustancia que es irritante. Entonces, puede ser que haya personas que se den cuenta y puede ser que no. Ahora, ¿cómo sabemos si fuimos infectados por el virus? Hasta que no desarrollamos sintomatología, no lo vamos a saber, y además, hasta que no nos hacemos un estudio de sangre, tampoco lo vamos a saber con certeza. Otra pregunta dice, ¿muta el virus y el mosquito? Bueno, el virus, evidentemente el virus ha mutado, porque no es uno solo, sino que son 4. Entonces, históricamente o evolutivamente hubo una mutación. Posiblemente, originariamente fue uno solo y después mutó y se establecieron en la población, digamos, 4 tipos. ¿Puede seguir mutando? Sería la pregunta. Bueno, capaz que sí, porque los virus ARN, generalmente los virus tienen una alta tasa de mutación. Para ello, deberíamos estudiar la estructura genética del virus, y bueno, para eso son los virólogos, pero si hablamos de la posibilidad de mutar, sí, puede mutar. Y si puede mutar el mosquito, bueno, el mosquito en general hablamos de que se adapta, más que muta, ¿sí? Porque cuando hablamos de mutación, estamos hablando de un cambio genético, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de adaptación, podemos hablar de un cambio que es más que nada comportamental, ¿sí? Entonces, puede, sí, y también puede tal vez pensar, o podemos pensar que como son insectos que se reproducen con una gran tasa de reproducción, por ejemplo, una hembra de Aedes aegypti puede colocar hasta 300 huevos, entonces podemos pensar que puede haber en alguna medida, alguna tasa de mutación, pero esa entiendo yo que no es alta si la comparamos con la de un virus. Le leo la última pregunta. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias físicas de una persona que es picada por los 4 tipos de dengue? Bueno, voy a aclarar nuevamente. No somos picados por el virus. O sea, no somos picados por el virus dengue, somos picados por el mosquito. El mosquito se llama Aedes aegypti, que puede o no estar infectado con el virus dengue. Lo que se sabe es lo siguiente. Si yo me infecto con un tipo de virus dengue, ¿sí? Puedo no desarrollar sintomatología, puedo desarrollar sintomatología leve, o puedo desarrollar sintomatología grave. Las 3 cosas pueden ocurrir. Me curo, supongamos que me curo de esa convalescencia, adquiero anticuerpos para el virus dengue 1, pero no para los otros 3. Entonces, nuevamente me infecto con cualquier otra variedad de los otros 3,
Y lo que se sabe hoy en día es que, en realidad hace bastante, es que existe la posibilidad de que desencadene con esta segunda infección un dengue grave directamente. Entonces, si yo ya me infecté con un tipo de virus dengue, me infecto con uno diferente después, tengo más probabilidades de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Bueno, ahora sí le leo la última pregunta porque se acaba el tiempo. Dice si existen programas en la universidad para aportar la prevención. En relación a dengue, no. No, que yo conozca, no existen programas. Lo que existe es el voluntariado universitario, donde pueden participar estudiantes universitarios a partir de la elaboración de un proyecto, donde también deben participar profesores, ¿sí?, de la universidad, presentan este proyecto a la Secretaría de Extensión, ¿sí?, y se trabaja con alguna institución no universitaria, puede ser un centro de salud, puede ser un barrio, o puede ser alguna otra institución que quiera trabajar sobre la problemática del dengue. Bueno, acá dijeron una pregunta más, dice, ¿qué medidas concretas tendría que tomar el gobierno para erradicar los contagios disminuir? ¿Y de dónde tienen que salir el presupuesto teniendo en cuenta la situación de crisis? Bueno, las medidas que debe tomar el gobierno son, en principio, las medidas de prevención. Debería estar, ahora estamos en plena epidemia. Por lo tanto, en plena epidemia lo que hay que hacer es controlar la población del mosquito adulto, ¿sí? Esto es, cuando se detecta un caso, fumigar. Solo fumigar cuando se detecta un caso. Pero a la vez tiene que actuar sobre los criaderos, ¿sí? Y las medidas que debería tener en cuenta el gobierno es actuar siempre sobre los criaderos, es decir, campañas masivas con participación de la gente para eliminar o disminuir la presencia de criaderos en el ambiente urbano, ¿sí? Que es lo que ya, digamos, un poco ya todos conocemos y mencioné. Y bueno, otras medidas que tendrían que ver con invertir en salud para poder atender a la población, pero no desde una visión, entiendo yo, asistencialista, sino desde una visión un poco más participativa. Todo requiere de presupuesto. Y el presupuesto es lo que mencioné antes. Entiendo que estamos en una situación de crisis, es necesario pensar que esta crisis no la generamos en general nosotros, el pueblo, sino que hubo responsables de esta crisis, por lo tanto creo que son los principales que deben, de donde debe salir el dinero para paliarla, ¿no?, para resolverla. Ya no dijeron más puntos. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, profe. Pero no me contestaron. Sí, por no me contestaron la pregunta que yo hice. Ah, contestaron, ahí les digo. Ah, bueno. Estoy buscando. Yo les dejo planteado un interrogante. Imagínense si existen aproximadamente 3 millones de estudiantes universitarios, o 1 millón, no me acuerdo cuántos. Imagínense que todos ellos salgan a la calle en campañas de prevención de dengue. Creo que podríamos avanzar bastante. Estoy buscando. Dijeron, como usted dijo, profe, falta difusión sobre el tema. Y informar de las primeras etapas educativas y promocionar la difusión del tema. Esas 2 respuestas le dieron. Claro, bueno, sí. Y después generar conocimientos desde el ámbito académico, muchos conocimientos, desde las sociales,
no solamente desde lo biológico, lo médico, desde las ciencias sociales es muy importante. La arquitectura también puede aportar, la ingeniería también puede aportar. Muchas gracias, profe, por brindar su tiempo y por toda la información que nos dio. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo, seguimos. Chao.